vamos a tratar justamente el tema que hemos estado viendo en los informes anteriores que les acabamos de presentar. El costo de vida ha subido, los productos han aumentado de precio y finalmente el presupuesto familiar no alcanza. ¿Cómo hacer para reestructurarlo, eliminando gastos y poder así tener la garantía de poder llegar a fin de mes? Arturo García, profesor de SAN, está con nosotros, al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Encantado. ¿Cómo podemos hacer para depurar nuestro presupuesto y quedarnos con lo básico ante el aumento de los productos de la canasta familiar, que a veces nos han dejado pues con los bolsillos vacíos, ¿no? Bien, bueno, lo mejor es planificar nuestros gastos, elaborar un presupuesto, pero previamente a ello quisiera comentar tres grandes principios que debemos tener siempre presentes. Primero, nadie debe gastar más de lo que gana. Tenga el ingreso que tenga, sea poco, mediano o mucho, nadie debe gastar más que lo que gana. Por lo tanto, debe adecuar su nivel de gastos a su nivel de ingresos. Segundo principio, toda persona debe destinar un porcentaje de sus ingresos al ahorro. Debe ser un hábito. Y tercero, una persona no debe endeudarse para gastos, solo en todo caso para inversión. Teniendo esto presente como grandes lineamientos, lo fundamental es elaborar un presupuesto, planificar nuestros gastos en función de los ingresos. Y para empezar, respecto a los ingresos, debemos tratar, además de los ingresos que ya tenemos, debemos tratar de diversificar ingresos, para no ser dependientes solamente de un tipo de ingresos, sino ante, digamos, variaciones que hayan en el entorno, en fin, tener otros ingresos adicionales. Definido el tema de ingresos, el nivel de ingresos que tenemos para el mes, para el periodo, elaborar la lista de gastos y partiendo en el siguiente orden. Primero, ahorro. Se recomienda para esto destinar no menos del 10% de los ingresos al ahorro. Definir ese 10%, veamos los gastos imprescindibles y luego los gastos prescindibles, ¿no? Si hablamos de gastos imprescindibles, debemos diferenciarlos en dos tipos: los que son fijos, por ejemplo, pago de préstamos, deudas que tengamos, pago de vivienda, me refiero a alquiler o arbitrios o impuesto predial, de ser el caso. Y gastos imprescindibles variables, alimentos, limpieza e higiene, servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet, educación, ¿no? Colegios, institutos, universidades que estemos pagando, salud y transporte. Estos gastos son imprescindibles, pero tengamos claro que unos son fijos y otros son variables. O sea, de ser necesario, podrían los variables de alguna manera, digamos, ajustarse. Luego de esto, hacemos una lista de los gastos que son prescindibles. Y acá también podemos diferenciarlos entre fijos y variables. Por ejemplo, en gastos fijos tenemos la televisión pagada, lo que es cable o plataformas de streaming, ¿no? Que es adicional, lógicamente, a la televisión cerrada. Celulares, revisar los planes de celulares que tenemos, el número de celulares también, de ser el caso. Hay también plataformas de música como Spotify u otras, ¿no? Todos estos son gastos prescindibles fijos porque son una cantidad al mes, pero son prescindibles. Claro. Y en variables tenemos, por ejemplo, invitaciones, asistir a invitaciones, siempre ocasiona un gasto, restaurantes y deliveries, ¿no? Y salidas varias, ¿no? Entonces, lo fundamental es hacer un presupuesto con lista de ingresos y egresos y saber diferenciar unos de otros, ¿no? Sí, a veces en esos pequeños detalles, en los pequeños ahorros que uno piensa que no va a significar mucho, si uno lo suma en un mes o incluso en un año, puede tener ahorros significativos, ¿no es cierto? Tengamos, por ejemplo, a ver, si vamos a salir de compras, salgamos con una lista ya hecha, sabiendo qué vamos a comprar y más o menos destinando qué monto podría ser, para evitar los gastos emocionales, ¿no? Claro. O impulsivos. También tener en cuenta el tema de los gastos hormiga, esos gastos que son pequeños en monto, pero como lo hacemos continuamente, al mes suma una cantidad. Claro, y uno dice un sol por aquí, 2 soles por allá, eso no significa nada, pero ya cuando uno hace los cálculos al mes se ha gastado 100, 150 soles en eso que podría básicamente servir para la canasta de una semana, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Por ejemplo, un postre con una gaseosa, estamos hablando de 10, 15 soles, si somos 2 personas 30, si lo hacemos
2 veces a la semana son 60 y al mes son 240 soles. Entonces son gastos pequeños que sumados, cuando uno los dimensiona en términos mensuales y anuales, ve que son una cantidad importante y la cual podría uno prescindir o racionalizar, ¿no? No digo dejar de hacerlo, pero sí ver la continuidad de los mismos, ¿no? Claro, y eso se puede hacer con el presupuesto, pues, ¿no? Porque uno dice, a ver, voy a salir 2 veces al mes para no retirarme totalmente esos gustos de mi agenda, pero solo 2, y ya están presupuestadas y voy a gastar tanto en esas 2 salidas y no más. Porque si uno no lo tiene presupuestado, a veces se le va la mano, pues, ¿no? Y finalmente termina gastando mucho más de lo que el presupuesto puede resistir. Así es, hay que ponerlo en blanco y negro en una lista, escribirle, cuantificarla, y tengamos presente que el presupuesto es un planeamiento y si planeamos hay que controlar. El planeamiento y el control del presupuesto son importantes. Además, si gastamos más en un rubro, vamos a tener que gastar menos en otro rubro. El presupuesto es uno solo, ¿no? Entonces, tratar de ceñirnos al presupuesto, ¿no? Y aceptar las realidades finalmente, ¿no? A veces a uno le cuesta cuando sus gastos eran de un nivel alto y ahora han pasado a un nivel medio, reducir el ritmo de vida a veces cuesta, ¿no? Uno no quiere aceptar que está en otra situación. Sí, es cierto, sin embargo, si uno es aspiracional, tienen presente que eso es temporal y puede aspirar a otros puestos, otros ingresos, diversificar y volver a restituir niveles menores o mejorar sus niveles de ingreso y obviamente más capacidad de gasto. Pero nuevamente, independientemente de que si uno gana, por decir, el sueldo mínimo, menos, o un sueldo intermedio, 3.000, 5.000, 20.000 soles, todos deben adecuar su nivel de gastos al nivel de ingresos, vivir realmente su realidad. Porque, ¿qué pasa? Si uno se endeuda para gastar más, al siguiente mes va a tener que ahorrar para pagar esa deuda, vuelve nuevamente al tema, y si no lo hace, llega un tema de una bola de nieve y se sobreendeuda, ¿no? Claro. Y ahí surgen los problemas. Y además siempre es preferible, pues, ahorrar para luego gastar en algo que gastar primero y luego pagar una deuda que viene además con intereses, ¿no? Así es. Ahora, en cuanto al ahorro, te comento, uno fundamental, primero, constituir un fondo de emergencia que equivalga a 6 meses de ingresos para que en la eventualidad que uno por A o B se quede sin trabajo, mientras se reinserta laboralmente, puede asumir su presupuesto familiar con ese ahorro. Es más, eso es lo que ha pasado en esta pandemia con muchas familias. El ahorro ha protegido, digamos, a muchas familias de la pérdida de empleo, disminución de ingresos en la pandemia. Y luego de constituir este fondo de emergencia, ahorrar para un propósito, corto, mediano, largo plazo. Lo compraste un televisor, una refrigeradora, la cuota inicial de un carro, de un departamento, ahorrar con un propósito. El ahorro debe ser parte de los hábitos, digamos, de las finanzas personales familiares. Perfecto, Arturo. Muy claro como siempre. Muchas gracias. Ok, Juan Carlos, un gusto. Buenas tardes. Arturo García, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.